Gloria a Dios, entonces alabados al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos 31 minutos de las 17 horas en esta fría tarde aquí. Ya está bajando la temperatura. Empezamos la programación con 13 grados, ahora está bajando a 11 y va a estar bajando en lo que resta de la jornada de hoy hacia la noche, por lo menos Tajina, los hermanos. Así es que a cuidarse, a abrigarse. Entonces los hermanos que están en sintonía no se expongan, las criaturas entonces también abríguense bien, porque hace mucho frío y hay mucha enfermedad entonces en estos tiempos con frío. Así es que ya vamos a empezar ahora a compartir la palabra. Tengo no muchos versículos tengo, pero tengo unos cuantos versículos que quiero compartir hoy. Entonces vamos a estar desarrollando este tema. Estuve diciendo que vamos a hablar un poco sobre el perdón entonces de Jesucristo, el por qué necesitamos el perdón, y es algo muy fundamental entonces para entrar en el reino de los cielos, de conseguir el perdón de Dios. Y es posible, claro que es posible, y vamos a ver el por qué entonces necesitamos el perdón de Dios. Tengo varios versículos, entonces quiero empezar un poco viendo del por qué necesitamos el perdón de Dios. Primeramente vamos a acudir en el libro de Isaías. Vamos a tomar un versículo del libro de Isaías. Entonces ya hasta upepenate ya lleva letra cuaco versículo de Catumahuaisha. Respecto a ese versículo vamos a irnos viendo un poquito, vamos a ojear un poquito la Biblia sobre este tema. Entonces en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2, seguramente muchas personas conocen qué es lo que dice en este versículo. Entonces, por si usted no conoce, entonces ahora vamos a estar viendo qué dice esta palabra. Isaías capítulo 59 versículo 2. Voy a leer la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él pueda estar bendiciendo poderosamente esta palabra y que pueda tocar en el corazón de aquellas personas que están necesitando esta palabra. Dice la palabra, el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que dice la palabra. Continúa hablando, habla mucho sobre este tema, sobre cuanto al pecado, habla muchísimo en todo lo que va del capítulo 59. Entonces el libro de Isaías consta de 21 versículos, pero habla de una manera muy fuerte y una manera muy clara esta palabra con respecto al pecado. Entonces, pero yo tomando un versículo de la escritura, quiero comenzar entonces hablando un poquito sobre este tema. Vamos a irnos a desarrollar entonces este tema en el día de hoy. Vuelvo a leer la palabra. Esté atento, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu también en la palabra de Dios. Así que usted puede estar atento a lo que dice la palabra de Dios en esta tarde, porque no es algo que yo había inventado o que yo había sacado de algún lado, sino es lo que encuentro aquí en la Biblia. Usted puede también ojear conmigo Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿qué está diciendo esta palabra? Vuestras iniquidades, dice. ¿Qué han hecho las iniquidades? ¿Y qué significa? Primero tenemos que saber la palabra iniquidad, el significado de la palabra iniquidad. Según la Biblia, la iniquidad entonces es la injusticia o gran maldad en el modo de obrar. O sea, algo malo que uno comete. Y podemos llamar pecado directamente, sin dar vuelta. Entonces, también habla también de los pecados, pero acá dice iniquidad. El modo de obrar malo, actuar de mala manera, hacer mal las cosas delante de Dios. Eso es qué es lo que hace entonces cuando nosotros hacemos algo mal delante de la presencia de Dios. ¿Qué entonces está pasando? Según la palabra, está creando una división entre mi persona, que si yo estoy obrando mal, está creando una división ahí entre mi vida y Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se mezcla con el pecado.
Y sabemos que el pecado es enemigo de Dios. Dios odia el pecado, ama al pecador, pero odia el pecado. Entonces, cuando una persona está obrando de mala manera, está cometiendo una gran maldad o está cometiendo una injusticia, está creando una barrera de división entre esa persona y Dios. Y la división es algo que divide, que impide que una persona y la otra persona esté en armonía. Esa es la división. Y no es algo bueno la división. Siempre sabemos, por la Biblia mismo conocemos que la división no es algo bueno. Y mucho más cuando se refiere al hombre con Dios. Porque el hombre sin Dios no es nada en absoluto, mi querido hermano oyente amigo. Y nuestra injusticia como seres humanos, nuestras malas obras, nuestras malas decisiones, son los que nos separan de Dios. Dios siempre está para usted, Dios siempre está para mí. Pero ¿qué pasa? Usted con su mala obra, usted con su manera de actuar, está infringiendo la ley de Dios. Usted está quebrantando la ley de Dios. Y de esa manera se está creando una división entre usted y Dios. ¿Y piensa usted, mi hermano, acaso si usted en esa manera se muere, irá al cielo? Absolutamente no. Pero ¿cómo entonces esa división se puede cortar? Póngase un ejemplo que a causa de su mala hora, de su malo caminar, hay una pared de arriba, desde la tierra hasta el cielo, que es imposible de pasar saltando, ni subiendo, ni socavando. No hay forma de pasar, porque hay una división. Pero hay forma, mi hermano, de esa división poder cortar y entrar y pasar hacia el lado de Dios nuevamente. Usted necesita algo para que esa división no pueda ser impedimento para que usted llegue a Dios. Aunque tu pecado esté separado de Dios, nuevamente usted puede estar con Dios. El enemigo siempre viene a hablar en la mente de las personas. Cuando una persona comete un error, el enemigo viene a decirte, no, ya no hay caso. Dios ya no te puede perdonar. Usted le falló a Dios. Y mayormente siempre el enemigo viene a hablar cuando la persona es una persona conocedora de la palabra. Cuando la persona ya conoció la palabra, viene el enemigo a hablarle diciéndole, no, Dios ya no te puede perdonar. ¿Por qué? Porque usted conoció la palabra y usted desobedeció. Dios ya no te va a perdonar, usted ya no tiene caso. Y por eso hay muchas personas que están en el mundo ahí, tirados. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a hablar y la persona creyó a esa voz del enemigo. Y no se arrepintió de su pecado, aunque le duele su error, no se puso a cuentas con Dios. Ven, y luego dice Jehová, y estemos a cuenta, dice en el libro de Isaías 1:18, y esa palabra no usó aquella persona. Y muchas personas están en el mundo a causa de eso, por creer a la voz del enemigo, que vino a hablarle ahí en el momento difícil. En el momento cuando estaba empezándole a doler su pecado, ahí vino el enemigo a hablarle y la persona creyó, antes de poner por obra la palabra. Pero hay una manera de poder nuevamente llegar al Padre, aún cometiendo muchas cosas. Uno puede nuevamente llegar al Padre, que dice Jesucristo, yo soy la puerta. Entonces, pusimos el ejemplo del gran muro que estaba ahí separándote a ti y a Dios. Ahí hay una puerta, y por medio de esa puerta, solamente por esa puerta uno puede entrar. Y hay una sola puerta. Hay una sola puerta para pasar ese muro, esa división y llegar nuevamente a Dios. ¿Por qué? Porque si usted muere separado de Dios, usted va a ir directamente al infierno. Pero si usted quiere para el día de mañana salvar su alma, usted tiene que pasar nuevamente hacia donde está Dios, y hay una sola puerta. Y no hay otra forma. Hay personas que piensan que por buenas horas va a pasar. No, no se pasa. Yo soy la puerta, había dicho Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Y usted, si nuevamente quiere tener esa comunión con Dios, eso que te alejó de tu pecado, usted tiene que acercarse a Jesucristo, que Él es el único medio para que usted pueda pasar y pueda tener vida, y vida en abundancia. Y acá dice que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Se creó esa división a causa de la iniquidad del hombre, sea el hombre, sea mujer, no importa la edad.
el pecado, la injusticia, las malas obras, todas estas cosas crean una barrera, una pared divisoria entre Dios y el hombre. Y el hombre por buenas obras jamás será salvo. Y luego dice, continuando este versículo, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando uno está cometiendo pecado y pecado y pecado, Dios esconde el rostro de nosotros muchas veces. Solamente por su bendita misericordia, cuando estamos en el último estado, cuando clamamos y gritamos, ahí Él oye. Pero acá dice la palabra que ha hecho ocultar su rostro para no oír. El pecado del hombre hace que Dios oculte su rostro. Aunque Él está mirando, su amor es muy grande. Estábamos hablando el miércoles pasado sobre el amor de Dios, que es incomparable, el verdadero amor de Dios. Y aunque nosotros cometemos muchas cosas, igual cuando nosotros clamamos a Él ahí en el último momento, Él nuevamente nos socorre. Porque Él tiene amor hacia su creación. Él quiere que el hombre sea salvo. Él lo que quiere es que el hombre proceda al arrepentimiento. Él no se complace en que las personas estén muriendo. ¿Acaso usted cree que en estos tiempos todo lo que estamos viendo, cuántas muertes hay en el mundo, acaso usted cree que Dios se complace en ello? ¿Acaso usted cree que Dios está alegre porque aquella persona está muriendo? No. Es más, al Espíritu de Dios, a Dios le duele, a Jesucristo le duele que tal vez si aquella persona ha partido la eternidad sin reconocer su pecado, a Jesucristo le duele. ¿Por qué le duele? Porque Él ya pagó el precio. Él pagó un precio de sangre para que aquella persona pueda tener vida. Y si aquella persona no aceptó el sacrificio y fue al infierno, a Jesucristo, ¿usted cree que estará alegre? Claro que no. Él no se complace en las personas que están muriendo sin conocerle a Él. Él tiene misericordia por todas las personas mientras estemos respirando. Pero bien sabemos que llegará un momento de que esa misericordia se va a terminar. Dice la palabra que la misericordia de Dios es para siempre, pero cuando nuestro cuerpo caiga en tierra, ahí la misericordia se acaba para tu vida y para mi vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Todos conocemos este dicho y es algo muy cierto. Mientras usted está respirando, mientras yo estoy respirando, tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad para reconocer nuestros errores. Tenemos oportunidad para reconocer nuestro pecado. Tenemos oportunidad para servirle a Dios. Todo el que respire, alabe a Jehová. Salmo 150. En el último versículo del Salmo dice, todo el que respire, alabe a Jehová. Y mientras estamos respirando, tenemos que alabar a Jehová. Tenemos que tratar de servirle. Tenemos que siempre reconocer nuestro error, estar humillados. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Mientras estamos respirando tenemos esperanza. Usted, mi querido oyente, amigo, mientras usted está respirando, usted tiene esperanza. Si hoy usted está escuchando esta palabra, no endurezca tu corazón. Si oyeres hoy su voz, se llama esta programación. Si estás oyendo la palabra de Dios, no vaya a endurecer tu corazón. Ni iremos a tati pende corazón, porque entenderé cuay con eropante con eta. Porque nosotros no somos dueños de nuestro propio destino. Nosotros no podemos, si la muerte viene hoy a pedir, la muerte viene a llevarte. Porque la muerte no te va a venir a avisar. Encontramos esta historia en el Antiguo Testamento con este rey que vino el profeta y le había dicho, prepara tu casa porque ciertamente morirás. Una vez encontramos en la Biblia que un hombre tuvo un aviso de que iba a partir. Pero en otra parte luego no encuentro esta palabra. Y la muerte no va a venir a decirte, fulano, prepárate porque ayudan de pies y nada, tal día, tal hora, nada nacerá. No. La muerte llega en el momento que uno ni siquiera piensa. Cuando uno tal vez está más alegre, ahí viene la muerte. En el momento que uno no piensa, y para la muerte no hay edad, no, es que no, para la muerte no hay edad, niños están muriendo. Jóvenes están muriendo, personas adultas están muriendo, jóvenes adultos. Adultos jóvenes se denominan las personas de 30 para arriba.
Y luego van las personas adultas, ya 40 y tanto, y luego las personas ya de tercera edad, ya pasando los 65 años. Y para la muerte no hay edad, está llevando niños de meses, 7, 8 meses. Algunos al nacer mueren, otros con 7, 8 años, y de esta manera la muerte no, para la muerte no hay una edad específica. Cuando la persona llega a su tiempo, ahí parte a la eternidad. Y depende de cómo preparó su vida para que pueda tener en el más allá, después de esta vida, dónde quiere ir. Ahí se va a ver el desenlace de su vida, hacia dónde fue. Si la persona se preparó en tierra cuando estaba respirando, reconoció que Jesucristo es el único que puede salvarle. En la otra vida que hay después de la muerte, ahí va a tener vida. Pero si la persona no reconoció, lastimosamente, directamente va a ir hacia el fuego eterno. La muerte segunda llama la Biblia al infierno. Y nosotros no podemos decir nada. Si la muerte viene a pedirte, usted no se va a poder revelar. ¿Por qué? Eclesiastés 8:8, ¿qué dice la palabra? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Fueron palabras de este hombre Salomón. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Dice la palabra que nuestro cuerpo va a volver a la tierra. Nuestro espíritu va a volver a Dios, quien lo dio. Y el alma entonces lo que tiene que tener una morada final. Y cuando nuestro aliento de vida se acabe, cuando nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, usted no va a poder ordenarle a tu espíritu que vuelva a entrar. Usted no se va, ni aunque se tire sobre su cuerpo, usted ya no va a volver a entrar ahí. Porque cuando el espíritu sale del cuerpo, ya sale. Ya no hay caso. A no ser que Dios tenga propósito para la vida de la persona. De esa manera el espíritu es la única forma que el espíritu pueda volver a entrar en el cuerpo del hombre. Y grande será la sorpresa. Y claramente la persona sale de su cuerpo, y cuando sale ahí el espíritu ve el cuerpo. Porque la persona sale en espíritu y mira y ve su cuerpo ahí, tal vez tirado en el piso, tal vez en alguna manera, y ve. Y grande será la sorpresa si aquella persona no se preparó. Cuando vea a los demonios venir ya llevando su alma, querrá entrar nuevamente y se va a tirar sobre su cuerpo para volver a entrar, pero ya no hay caso. Porque nosotros no tenemos la potestad de retener nuestro espíritu. Cuando nuestro cuerpo caiga en tierra y cuando salga nuestro espíritu, ahí será Dios el que manda. Y ahí depende mucho hacia dónde irá nuestro espíritu, depende de lo que estamos haciendo sobre la tierra. Porque dice también, ni potestad sobre el día de la muerte tampoco. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo una fecha, digamos, en el que tenga que morir, por ejemplo. Y yo esa fecha de muerte yo no puedo cambiar, yo no puedo posponer eso para dentro de 30 años, no. En el día, en la hora y en el segundo que Dios dijo, ahí será. Nosotros no podemos posponer. ¿Y qué es posponer? Dejar y cambiar para otra fecha. Se pospuso tal evento, escuchamos muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa? Cambiaron la fecha para más adelante. Y nosotros, el día de nuestra muerte, nosotros no podemos posponer, nosotros no podemos cambiar, tampoco podemos decirle a Dios, no, Señor, esto y aquello, no. No tenemos potestad sobre el día de la muerte ni sobre nuestro espíritu. Y por eso, mi querido hermano, hay que estar consciente de que nosotros no tenemos potestad sobre nuestro espíritu. Uno, que no podemos también hacer nada con respecto a la muerte. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio, dice la palabra. Y por eso nosotros tenemos que tratar de solucionar esa división que hay entre Dios y el hombre. Mientras las personas están en pecado, está dividido Dios. Pero cuando las personas reconocen su error, ahí ¿qué pasa? Ahí nuevamente por medio de Jesucristo podemos, esa división se corta. Se corta esa división que había entre Dios y el hombre. El hombre pasa por la puerta que es Jesucristo y entra donde está el Padre. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 59 versículo 2. Y dice que el pecado hace que Dios oculte su rostro de nosotros.
¿Por qué pasa muchas veces cuando uno está en pecado? Ora y nunca tiene respuesta? ¿Por qué? Porque tu pecado a Dios no le gusta. Por eso Él esconde su rostro de usted. Por eso usted no tiene respuesta a su oración, porque tal vez está en pecado. Y Dios jamás va a responder tu oración. Primero usted tiene que humillarse. Y ahí Él va a oír tu voz. Ese dice Isaías 59. Vamos a pasar ya en el libro de Romanos. Conocemos todo esto. Esta palabra todos conocen. En el libro de Romanos voy a estar abriendo. Y todos conocemos de memoria, pero de igual manera voy a estar abriendo. Entonces para poder leer con usted que está en sintonía allí del otro lado. Si quiere usted anotar, puede anotar sin ningún problema. Luego estar meditando más en esta palabra. Si es que en alguna palabra entonces me salteé o no... no lo noté, entonces usted puede meditarlo y Dios te va a hablar entonces también a usted. El primer pasaje bíblico entonces fue Isaías 59:2. Luego conocemos el 6:23 de Romanos. Todos conocemos este pasaje. Romanos capítulo 6 versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí nos habla que la paga del pecado es la muerte. Todos conocemos este versículo. Que el pecado como consecuencia trae la muerte. Toda cosa en esta vida cristiana no existe. En el mundo escuchamos muchas veces, yo ya he escuchado, el famoso mentirita piadosa. El famoso mentirita blanca. ¿Cómo es eso? Por tener piedad supuestamente de la otra persona, le dice una mentira. O para defender a la otra persona, dice una mentira. Mentirita piadosa, mentirita blanca. No es una gran mentira, sino una pequeña mentirita. Y delante de Dios no existe mentirita, mentirita blanca, mentirita piadosa o pecadito, no. Sea cual sea, delante de Dios lo que es pecado. Es pecado, ¿por qué? Porque Él al blanco llama blanco y al negro llama negro, dice la palabra. Y que no va a tener, al inocente no le va a decir culpable, ni tampoco al culpable va a decir inocente, sino Dios es Dios justo y conforme a su justicia va a pagar a cada uno. Ahí no va a valer, Señor, yo era predicador de tu palabra. Pero si usted está cometiendo algo, aunque sea tan pequeño, igual será juzgado, porque la palabra de Dios está claro de cómo tenemos que andar y de cómo tenemos que comportarnos. Entonces, cuando uno comete pecado, sea cual sea el pecado, ¿qué es la consecuencia? Siempre va a ser la muerte, va a ser la consecuencia a aquel pecado. Porque el pecado nunca trae algo bueno. La mentira tiene pata corta, dicen algunos. Y ciertamente. No hay cosa que esté encubierto que no sea descubierto, dice la palabra. Cosa que esté oculto que no sea descubierto. Lo que está encubierto. ¿Y qué es lo que está encubierto? Que está tapado. Y eso no va a quedar por mucho tiempo tapado. Va a ser descubierto lo que está encubierto. Lo que está oculto. Y si tal vez aquí sobre la tierra no se descubra tu mentirita piadosa, tu mentirita blanca, allá en la eternidad va a ser descubierto. ¿Por qué? Porque usted no va a entrar en el reino de los cielos. Ahí serán descubiertos los secretos de los hombres, dice la palabra. En aquel día serán descubiertos los secretos de los hombres. Tal vez eso usted tenía como un secreto, solamente usted sabía esa mentirita piadosa, esa mentirita blanca, ese pequeño pecadito. Solamente usted sabía, pero en la eternidad ahí será descubierto tu secreto que usted tenía guardadito. ¿Y cuál será tu consecuencia? Va a ser directamente la muerte eterna. Porque la muerte eterna está en el infierno. Satanás es la muerte. Y delante de Dios no vale pecadito. Todo clase de pecado, sea cual sea que la Biblia llama pecado, es porque es pecado. Algunos dicen, no, pero o espiritualizas para la uña entero. O esa demonio baja y alguno. Pero no es así. Legalista. Famoso. Extremista. Ahora jamás otro extremo. Fanático. El día de mañana vamos a ver quién era el fanático, quién era el legalista. Y ahí se va a descubrir quién era. Si el legalista era el que estaba haciendo bien las cosas o el otro que acusaba. Ahí vamos a ver.
Así es que, mi querido hermano, si usted predica la verdad y si le acusa de esta manera, no se preocupe, ore usted. Ore para que aquella persona se reconozca, y si no se quiere reconocer, el día de mañana en la eternidad será descubierto quién era verdaderamente el que estaba haciendo bien las cosas. Pero lastimosamente ahí ya será tarde. Y Dios es un Dios santo, mi hermano. Va, épico la arito y puruja, güey. No. Si Dios dice que no, no. Dios, mi hermano, es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie, y además es un Dios que es muy delicado, y delicado la Dios, hermano. Y alguno o pintajaisa. Ahí ahora el evangelio moderno. Si Jesús te ama, todo Jesús te ama. Claro que Jesús le ama a cada uno. Dios es amor, solamente se predica eso. Claro que Dios es amor, cierto. Es muy cierto, Dios tiene amor hacia cada persona. Pero aquellas personas que predican un evangelio moderno solamente habla de eso, pero tampoco no habla más. ¿Qué dice la Escritura? Dios es un fuego, es un Dios, es fuego consumidor, es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie, es un fuego que consume. Que encontramos ahí la historia de el profeta cuando pidió fuego del cielo, cayó y consumió completamente, y hasta lamió las aguas y la roca y todo el holocausto. La historia de Elías y los profetas de Baal, todos conocemos. Y Dios, cuando envía fuego, consume. Y aunque es un Dios de amor, también va a consumir en el día de mañana si aquella persona no hace bien las cosas. Y lastimosamente hay muchas personas que están haciendo porque no conocen. Hay muchas personas que no tienen conocimiento, no saben que lo que está haciendo está mal. Y por eso tenemos que estar siempre listos, preparados para advertir a aquella persona, a cumplir el deber de la atalaya, que es decir a aquella persona que está bien y que está mal. Y entonces la consecuencia de cada pecado es muerte. Si usted es una persona mentirosa, eso te va a traer consecuencias, la muerte en el día de mañana. Y si sobre esta tierra, como ya lo he dicho, no se descubre tu mentira, en la eternidad ahí va a salir ahí lo que estaba oculto. De Dios nada se esconde. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, no importa que sea. Ahí será descubierto todo. Y te va a traer como consecuencia la muerte. Ahí tu alma será condenada automáticamente. Y ahí no va a valer yo prediqué, ahí no va a valer yo canté, ahí no va a valer yo evangelicé, yo construí muchas iglesias, yo pastoreé una denominación de miles de miembros. No va a valer absolutamente nada. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dice Jesucristo regala vida eterna. Pero ahora estamos hablando sobre el pecado. También pasamos al 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Igual guarda mucha relación con el capítulo 59, versículo 2 de Isaías. Ahí nos decía que la iniquidad separa al hombre de Dios. Y acá también dice que por cuanto todas las personas pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen parte con Dios el hombre cuando está en pecado. El hombre que está cometiendo pecado no tiene parte con Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no se llevan. Como el agua y el aceite nunca se puede mezclar, siempre uso este ejemplo. Así también Dios con el pecado jamás se va a mezclar. Y aquella persona que está en pecado está destituido de la gloria de Dios. No piense aquella persona que va a entrar en el reino de los cielos. Aquella persona, aunque sea predicador, pero está murmurando en contra de su hermano, no piense que va a entrar en el reino de los cielos. Aquella persona, aunque sea famoso, aunque recorra por todos lados, pero está hablando de su consiervo o de algún siervo de Dios, algún hermano, no crea que va a entrar en el reino de los cielos. Aquella hombre que guarda la santidad exterior, que anda siempre con traje y corbata, siempre, pero que habla mal de otro o que está haciendo algo que a Dios no le agrada, no piense que va a entrar en el reino de los cielos. O que está vendiendo el evangelio famoso en estos tiempos. Se va a ir a predicar, pero pone precio por tanto orejata. No piense que va a entrar en el reino de los cielos. O aquella hermana o aquella mujer que tiene largo la ropa, la pollera le llega hasta el tobillo, pero de igual manera la lengua también le llega hasta ahí. No va a entrar en el reino de los cielos.
Los chismosos no van a entrar. Los que mienten no van a entrar. Los que tienen malos pensamientos es otra cosa también de que poco se habla, pero también es un pecado delante de Dios, los malos pensamientos. ¿Y qué es malo pensamiento? Una persona piensa mal en contra de aquella persona sin siquiera saber. Típico del hombre. Típico del ser humano es eso. Cuando le pasa algo a un hermano, pues me oyas por ahí, me oyas por ahí, tal cosa, es malos pensamientos. Eso es pecado delante de Dios. Y muchos pecados hay. En la Biblia relata. Y la Biblia menciona, y hay muchas cosas, mi hermano. Y eso nos están separando de la gloria de Dios. Y eso no nos va a dejar entrar en el reino del cielo. Pero y tú te digo la vida cristiana, claro que es difícil. No es así de ahí como algunos pintan. Algunos ya y fácil treíman la que hablan en el reino de los cielos, algunos predican la no. Tenemos que luchar. Solo los violentos los arrebatan, dice la palabra. Hay que tener una fe violenta. Y no es violento de esos violentos que van y rompen todas las cosas. Y no habla la Biblia de eso, sino una persona que tenga el coraje de atropellar a quien, al enemigo. Porque muchas veces el enemigo va a poner barreras, pero la persona que va a ser salvo tiene que irse, tiene que estar decidido a seguir hasta el final. Y tiene que estar también dispuesto a aceptar la corrección de parte de Dios, porque dice la palabra que Dios a aquel que ama corrige. Muchas veces Dios nos corrige, mi hermano. Y la reprensión, la corrección de Dios, mi hermano, no es fácil. Puede que tu pastor te corrija, te reprenda, pero cuando Dios mismo se encarga de reprenderte, es otro la historia, mi hermano. Otro la historia. De que tú el hermano debe, pero te dicen de no ya pueden dereje, pero cuando Dios se encarga de ti, mi hermano, eso ya es otra historia. Así es que lo menos algunas cosas y nada menos ya oye eman debe en de tu iman debe de pastores iman deben de líderes iman debe entender ani que mi hermano eres yati Dios de reprende ani que eres yati, porque cuando Dios mi hermano reprende es otra la historia. Cuando Dios agarra la vara de corrección, mi hermano, es otra la historia. Y el hombre ya pues ahí se la cosa. Y duele, mi hermano. Duele. Duele, mi hermano. Eso así. Es que no dejes, mi hermano, que Dios se encargue por usted. La oyeron de la cosa. Ella ponde. Epenande por y se debe. Porque la Dios encargaron de hereje. Otra está la historia. Y mayormente este problema ocurre con los jóvenes y no tan jóvenes también. Pero mayormente le ocurre a las personas jóvenes. Y tú ni que será allí, ni que será pero no quiere hacer. Te coba y nace hermano joven la pesa y dioña caramano de ani que mi hermano, ani que mi hermana. Ella tende que mejor donde epenapo y vean de aquella cosa que se te está diciendo se te está diciendo por tu bien. Ciertamente a veces uno siente, se siente, no, nadie me comprende, nadie me entiende. Pero si te dicen algo es por tu bien. Mejor es que usted acepte lo que aquella persona te está diciendo y no deje que Dios se encargue por usted. Porque ahí será otra la historia. Yo te estoy contando como alguien que pasó. Alguien algo ajentúa que otro lado no. Yo no cuento, mayormente no cuento, raras veces cuento experiencia ajena, no soy tan partidario ni tan fanático de buscar testimonio en internet para contarnos. Si cuento muchas veces algunas que otras cosas es porque hay una experiencia personal. Porque la ya aprendieron ya de costilla, mi querido hermano, y diferente. Cuando uno aprende de su propia costilla, ahí es diferente la cosa, ahí uno entiende, ahí uno comprende. Muchas veces naña entendéis, pero una vez que ñaña cambota, pepe catoña entender la cosa. Así es que como alguien que pasó, mi hermano, te estoy en esta tarde, por amor, en el amor de Cristo, te estoy advirtiendo, ani que ereña es yati, Dios te reprende. Porque oye ya no Dios reña cambota, pepe así tan debe, mi hermano. Y va a doler.
Va a doler, mi hermano, te aviso en este momento. Así es que tome la decisión en esta tarde. Yo no sé para quién esta palabra, pero será para alguien. Para alguien será, para un joven, para una joven. Y no tan joven también, personas adultas también. Hoy coñen boloco siempre. Y ahí tú llamas hoy coñen boloco. Hoy coñen botaro agua. Ani quieres ya ti, Dios te reprende de Dios, nadie se burla. Nadie se va a burlar de Dios. Dios conoce tu corazón, Él conoce lo que estás pensando en este momento. A Dios encargado de otro tal la historia, mi querido hermano. Así es que eso te está alejando de la presencia de Dios. Está creando esa división entre usted y Dios. Y como consecuencia va a traer dolor, va a traer remordimiento y va a traer sufrimiento y muchas lágrimas. Es por la palabra de Dios. Entonces dice que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que el pecado es el que separa al hombre de Dios. Y hay algo entonces que el hombre tiene que solucionar, y todo hombre y toda mujer tiene que solucionar esto para entrar en el reino de los cielos. Y solamente obtenemos esto a través de una cosa hay que hacer para solucionar esto. Ya pasando ya en el libro de Proverbios, capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13, otros conocidos. Todos los versículos que estoy tomando hoy son versículos conocidos. Proverbios 28, 13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquella persona que aunque está pecando dice: no, yo no he pecado, porque hay personas que se justifican a sí mismos. Aunque han cometido algo, dicen que no ha cometido. Y no quiere reconocer su error, no quiere reconocer su pecado. Muchas veces la Biblia le confronta, la palabra le confronta, pero no quiere reconocer. Y está encubriendo como si que no hizo nada. Y aquella persona que dice, no va a prosperar en nada. ¿Y qué le va a traer? La consecuencia le va a traer la muerte. Dice: más el que confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Aquella persona que confiesa su pecado, y no es que usted se va a ir a confesarle a su pastor lo que ha cometido, no. Usted tiene que confesarle a Dios, porque ciertamente usted puede confesarle a su pastor lo que usted ha cometido, pero ni si el pastor le perdona, eso no te va a llevar en el cielo. Usted tiene que obtener el perdón de Dios. Usted tiene que obtener que ser lavado por la sangre de Jesucristo. Usted puede confesarle a medio mundo su pecado, pero si usted a Dios no le confiesa, no le va a servir absolutamente de nada. Y es mejor confesarle a Dios su pecado. ¿Y qué dice? No solamente al confesar, sino apartarse. Hay muchas personas que confiesan, pero no se apartan. ¿Y cómo va a alcanzar misericordia aquella persona? Dice sí a pecar, sí a fallar, pero no se aparta de su pecado, sigue cometiendo la misma cosa. ¿Cómo va a alcanzar misericordia aquella persona? Lógicamente, si no por la lógica misma, no puede. Y la palabra misma dice que no. Entonces dice: aquella persona que confiesa, y confesarle a Dios, entonces, a Jesucristo. Y apartarse de aquel pecado, ¿para qué? Para alcanzar la misericordia. Si usted quiere obtener perdón de pecados, si usted quiere obtener misericordia de parte de Dios, usted tiene que confesar primeramente, reconocer su error y acercarse delante de Dios. Porque esa condición de vida que usted está llevando, eso le va a llevar directamente al infierno. Si usted es una persona que está tomando bebida alcohólica, eso te va a llevar al infierno directamente. Si usted es una persona que está fumando, eso te va a llevar al infierno. Si usted es una persona que está atado a la idolatría, tal vez cada que llega el día de tu supuesto santo, de una imagen que usted tiene, usted le prende vela. El famoso Yehová o Yehová y alguno. El hacer la cruz en la frente. Todos conocen eso. Y ahí cuando me invité, porque yo no estuve ahí. Señal de la cruz y alguno. Personas idólatras van a ir al infierno. Personas borrachas van a ir al infierno. Personas adúlteras van a ir al infierno. Personas mentirosas van a ir al infierno. Personas que son maldicientes van a ir al infierno.
toda aquella persona que comete pecado va a ir al infierno. No importa que sea el pecado y no importa la condición social de la persona. Ahí no va a haber, no va a marcar ninguna diferencia que una persona tenga dinero o que sea muy elocuente. No, aquella persona que comete pecado, su paga va a ser la muerte. Directamente, sin misericordia será ahí. Cuando estemos ahí delante del gran trono blanco, como relata en el libro de Apocalipsis, ahí ya misericordia no va a haber. Muchas personas estarán pidiendo misericordia ahí, llorando, pidiendo misericordia, pero no va a haber más misericordia ahí. Mientras estamos respirando, sí hay misericordia, pero una vez que estemos ahí ya no va a haber misericordia para nadie. Así es que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Entonces ya vamos al último versículo. Conocido también 1 Juan 1.9. ¿Qué dice 1 Juan 1.9? Tal vez algunos me dirán de memoria. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque el enemigo dice que ya no hay caso, ya no hay posibilidad, que usted ya no puede tener perdón, usted puede obtener perdón. Usted me puede decir: pero hermano, yo he cometido muchas cosas. Desde mi niñez, de mi infancia, yo he cometido muchas cosas. Dios no me puede perdonar. Ahora ya tengo edad, tu llama y Dios pico se perdonata. Puede decir, pero Dios, el perdón está a disposición, está ahí para toda aquella persona que reconoce su pecado sin importar la edad. Una persona, un anciano de 99 años, 100, 105 años puede reconocer su error y pedirle perdón a Dios y ahí será perdonado. Un niño de 10, 11 años ya entiende las cosas y cuando le pide perdón a Dios, Dios le va a perdonar. No hay límite de edad. El perdón está para todos, solamente que pocos son los que aceptan el sacrificio de Jesucristo y le piden perdón. Porque dice acá que si nosotros confesamos nuestro pecado, confesarle a Dios que hemos fallado. Señor, te he fallado. Señor, yo hice esto, cometí esto y pequé en contra de ti. Dice que Él es fiel y Él es justo. ¿Para qué? Para perdonar tu pecado y para limpiarte toda maldad. Cuando usted reconozca su pecado y le pide perdón, Él te va a limpiar de aquella cosa que usted cometió. ¿Por qué? Porque su palabra no puede mentir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículos antes a este versículo dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En capítulo 1, versículo 7 del mismo 1 de Juan. Estamos leyendo primero el versículo 9, ahora el versículo 7. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También encontramos en otra parte de la Escritura esta palabra, versículos posteriores a esto. Luego dice en capítulo 3, versículo 5 del mismo 1 de Juan, siempre quedando en esto: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él puede limpiarte de todo tu pecado, no importa lo que usted haya cometido. Como ya lo he dicho, Él es fiel y justo para perdonarte si usted reconoce. Pero usted tiene que reconocer que usted está en falta delante de Dios. No importa la edad, no importa. No vaya a decir soy muy joven para esto, no. No tiene que importar la edad. Si usted reconoce a la edad que sea, va a tener perdón de pecados. Pero si la muerte primero viene, y si usted no ha reconocido a ella, usted ya no tiene más posibilidad. Pero por eso estoy en esta tarde hablando un poco sobre este tema para que usted pueda comprender. Tal vez hay personas que primera vez están escuchando. Usted tiene que tomar la decisión. Tal vez hay personas que dicen evangelio, pero se gusta, sé católico. Eso no te va a salvar, mi hermano. Yo no te estoy ofreciendo religión. Algunos dicen, no, pero yo tengo mi propia religión. Yo soy, y te nombra su religión, hay varias. Yo tengo mi propia religión. Total, todos servimos al mismo Dios, te dicen. No, eso es una mentira del diablo. Y tal vez se va a enojar usted en contra mía si usted es una persona que dice de esta manera y está escuchando. Pero eso es una mentira. El único que puede salvarte se llama Jesucristo.
una relación con Jesucristo te estoy ofreciendo, no una religión. La religión, mi hermano, trae problemas. La religión mata, la religión destruye, trae muchos, pero muchos problemas la religión. Yo lo que te ofrezco, una relación. No sé si usted puede entender la diferencia entre religión y entre relación. La relación con Cristo te estoy ofreciendo. Una relación personal. Él quiere tener una relación de manera personal contigo. Pero usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión de servirle a Él, de seguirle, reconocer. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que reconocer y usted tiene que confesar con sus labios que Jesucristo es Señor y Salvador. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, también dice otra parte, en el mismo libro de Romanos también. Y ya como último versículo voy a leer Isaías 1:18, ya lo había mencionado hace rato, pero voy a leerlo. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué usted haya cometido. Tal vez tu pecado puede ser muy sucio, muy negro, pero no importa. Dios va a perdonar tu pecado si tan solo usted reconoce. Si usted no reconoce, lastimosamente para ti no hay perdón. Pero si usted reconoce, va a tener perdón de pecados, sin importar lo que uno haya cometido. Usted puede ser una persona que haya asesinado a alguien. Tal vez está escuchando en algún lugar, recluido en alguna penitenciaría. Y no importa lo que usted haya cometido. Tal vez está en ese lugar por la mala decisión que usted tomó. Pero aún así Dios puede libertar tu alma. Porque nuestra alma, el alma del hombre está encarcelado cuando está en pecado. Pero Jesucristo había vencido al infierno, a Satanás, y tiene las llaves. Y Él puede sacarte de esa celda en el cual estás espiritualmente. Porque hay muchas personas que están recluidas físicamente, pero están libres espiritualmente. Y hay muchas personas que están libres físicamente, pero están encarceladas espiritualmente. Hay una gran diferencia. Y Dios tiene poder, tiene autoridad para que usted pueda ser libertado. Yo voy a extender una oración ahora. Ya aquí me voy a quedar con la palabra. Si hay personas que quieren aceptar a Jesucristo, yo voy a hacer una oración. Usted puede repetir después de mí esta palabra. Tal vez me dirá usted: hermano, yo no sé cómo orar, yo no sé qué decir. No se preocupe. Le voy a guiar a una oración. Y si hay personas que estaban alejados del camino, pero hoy quieren volver, vuelva al camino. Vuelva a los brazos del Maestro. No sé, para las personas que primera vez van a aceptar, esto es una confesión de fe. Puede repetir conmigo: Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra y reconozco que te he fallado. Reconozco que mi pecado me aleja de tu presencia. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que borres mis iniquidades. Te pido que me limpies de toda maldad y que me des este privilegio de ser hijo tuyo. Yo confieso con mis labios que tú, Jesucristo, eres mi Señor y eres mi Salvador. Te acepto y te recibo y te pido que entres en mi vida y que seas tú mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu espíritu para el día de la redención. Te doy gracias por dejarme ser hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén.